Lo sacaron, la echaron por allá para Natagaima con otras compañeras que salieron para allá. Y pues supuestamente la embarró otra vez y allá sí no se la rebajaron. Entonces lo montaron en una canoa por Magdalena. ¿Quién era el guerrillero del M-19 que Gustavo Petro mandó a asesinar? Era un embolador de aquí. ¿Usted fue compañero de armas con Petro? Claro, allá estuvimos con él. Petro, nosotros estuvimos allá inclusivamente nosotros con él le hicimos un consejo de guerra a un compañero porque era un infiltrado. ¿La orden de asesinarlo se dio entonces en el Consejo de Guerra? Con él nos tocó hacerle el consejo de guerra. De todas maneras, al último ya nosotros dimos el visto como veredicto, porque entonces lo sacaron, la echaron por allá para Natagaima con otras compañeras que salieron para allá. Y pues supuestamente la embarró otra vez y allá sí no se la rebajaron. Entonces lo montaron en una canoa por Magdalena. ¿Quién era el guerrillero del M-19 que Gustavo Petro mandó a asesinar? Era un embolador de aquí del pueblo. Era un muchacho bueno, buen muchacho, abierto y colaborador. Le decía a uno, mano, hay que ir atrás a un cosa, trae leña, que traiga agua, que traiga esto, que el muchacho iba todo y pues, todo con su confianza y todo. Tenía todo, su armamento, todo. Bueno, gente, tenemos acá los dos audios donde probamos de que Gustavo Petro sí es un asesino. Lo dicen dos principales testigos de que denuncian que Gustavo Petro mandó a matar a una persona. Y un periodista donde dice, gente, este periodista dice de que Gustavo Petro lo amenazó y le puso un arma en la cabeza para asesinarlo. Acá tenemos el explosivo video y también tenemos el otro video donde aparece un coronel donde denuncia que Gustavo Petro lo amenazó, le tiró 2 granadas para asesinarlo. Entonces todo esto conlleva que Gustavo Petro es un asesino, criminal y terrorista. Es Gustavo Petro el máximo responsable del vil ataque a Miguel Uribe. Y recordemos, la muerte del coronel Dávila fue por orden de Gustavo Petro, quien mandó asesinar al coronel Dávila. Hoy se certifica, hoy a las ratas petristas le revelamos estos explosivos audios, estos explosivos videos para que se den de cuenta quién es su aliado asesino y criminal y por qué la justicia en Colombia ha guardado silencio y se ha negado a procesar a este vil asesino en Colombia para que pague por todo lo que ha hecho en Colombia. Hoy revelamos acá donde un testigo del M-19, socio de Gustavo Petro, denuncia de que Gustavo Petro lo mandó a que asesinara a su propio amigo y compañero. Hoy se certifica, se le cae a Gustavo Petro de que salió y dijo que él jamás ha sido capaz de mandar a asesinar a nadie. Acá revelamos los explosivos testimonios donde culpan a Gustavo Petro de asesinar a personas y ordenar asesinar. Escuchen estos explosivos audios. Y nos dieron una entrevista de lo que se hablaba en ese momento, ¿sí? La posibilidad de un acuerdo de paz, bueno, tantas cosas. Pero como a los 15 días capturaron, no sé si a todos o a la gran mayoría de esos muchachos. Y dentro de los capturados estaba Paloma, alias Paloma, la compañera sentimental de Petro. Posteriormente a eso, entonces, después de la captura, comenzó personalmente para mí un calvario porque el señor Gustavo Petro, a quien yo había visto una vez, fue durante varias noches a mi sitio de trabajo y entonces siempre iba y me ubicaba una pistola acá y me decía, usted sabe por qué mueren los sapos. Y entonces lo que él quería era que yo le mintiera a las autoridades y que yo no dijera que dentro de los capturados estaba su compañera sentimental. Ya no era la relación del periodista Fuente, ya no era la relación de ese subversivo, revolucionario, idealista que quiere cambiar el mundo, sino la de un terrorista amenazando a un comunicador. La de un terrorista diciéndole a un periodista que le mienta a la justicia. Usted como abogado, ¿qué es? ¿Qué delitos él habría cometido en ese entonces? Te puedo sacar el código penal. Son muchos.
solamente mira el apartado de personas protegidas. Los periodistas somos personas protegidas, ¿sí? Y frente a ese tema, él amenazó de muerte a un comunicador social, a un periodista. Pero además de eso, él con sus amenazas de muerte hizo que un ciudadano de bien, ya no como periodista, sino como ciudadano de bien, le mintiera a la justicia para defender su vida, porque era una de dos, ¿sí? Decir la verdad o perder la vida. Yo no tenía la más mínima duda de que si yo identificaba a la compañera sentimental de Petro, me iba a matar. Lo sacaron, la echaron por allá para Natagaima con otras compañeras que salieron para allá. Y pues supuestamente la embarró otra vez y allá sí no la rebajaron. Entonces lo montaron en una canoa por Magdalena. ¿Quién era el guerrillero del M-19 que Gustavo Petro mandó a asesinar? Era un embolador de aquí. ¿Usted fue compañero de armas con Petro? Claro, allá estuvimos con él. Petro, nosotros estuvimos allá inclusivamente nosotros con él le hicimos un consejo de guerra a un compañero porque era un infiltrado. ¿La orden de asesinarlo se dio entonces en el Consejo de Guerra? Con él nos tocó hacerle el consejo de guerra. De todas maneras, al último ya nosotros dimos el visto como veredicto, porque entonces lo sacaron, la echaron por allá para Natagaima con otras compañeras que salieron para allá. Y pues supuestamente la embarró otra vez y allá sí no la rebajaron. Entonces lo montaron en una canoa por Magdalena. ¿Quién era el guerrillero del M-19 que Gustavo Petro mandó a asesinar? Era un embolador de aquí del pueblo. Era un muchacho bueno, buen muchacho, abierto y colaborador. Le decía a uno, mano, hay que ir atrás a cosas, traer leña, que traiga agua, que traiga esto. Que el muchacho iba todo y pues, todo con su confianza y todo. Tenía todo, su armamento, todo. En ese momento, mi general Zamudio atenta contra él el 25 de octubre del 85. Y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia, y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral. Pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin, y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas. Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, un segundo. Le pregunto. Detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, Ajá. al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas. En el informe están las otras personas detenidas. Es no decir, me acuerdo de los nombres. En una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda Ajá. del M-19 y algunos explosivos.
Se lo llevan de allí capturado, ¿y a dónde lo llevan? Primero a la base militar, donde, Sí. donde estábamos nosotros, que yo tenía un capitán comandante de compañía, y luego a los 2 días se ordena el desplazamiento hacia Bogotá. ¿Qué pasa en esos 2 días que él está en ese batallón? No, mientras está allá, pues se le interroga, se le pregunta. Es una persona totalmente fría, calculadora, no decía absolutamente nada. Y pues al cumplirse los tiempos de ley, pues tenía que ser trasladado a un juez, que por eso se trasladó hacia allá. Por eso es que cuando Petro habla del ejército asesino y del ejército que lo dice a los 4 vientos, que respetan, que matan jóvenes y demás, yo sí le quiero recordar a él que la prueba fehaciente de que el ejército respeta los derechos humanos es que él está vivo. En ese momento en que se capturó, tranquilamente el ejército hubiera tomado otra decisión con él. Y no se tomó porque se respetaban los derechos humanos. Y le pregunto, él siempre dice que lo torturaron cuando lo capturaron. ¿A él lo torturaron en ese batallón? No sé si cuando se le preguntaba y se le insistía, él se sentía torturado. Pero lo cierto es que estábamos hablando con un terrorista y con un tipo que nos hostigaba todas las noches y que nos puso en riesgo. Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente. Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara.